Bueno, muy bien. Bueno, chicos, para el día de hoy tenemos dos teóricos. El primero de ellos es tóxicos volátiles y en lo que vamos a ver acá va a ser intoxicación por ácido cianhídrico, fósforo y solventes. Siguiente, Mike. Bueno, vamos a comenzar por intoxicación cianhídrica, que sería la intoxicación por cianuro. El cianuro, el ácido cianhídrico y todos los derivados son uno de los tóxicos más peligrosos por su rápida y potente acción, muchas veces letal, que ha sido empleado en tentativas de suicidio y homicidio desde la antigüedad. Siguiente. El cianuro, también denominado ácido cianhídrico o ácido prúsico o nitrilo-fórmico, se presenta bajo la forma de un líquido límpido, altamente volátil, que presenta una temperatura de ebullición de 26 grados centígrados. Y además, la bibliografía refiere un fuerte y característico olor de almendras amargas. Bajo la forma de gas es incoloro. También lo podemos encontrar en forma sólida, como las sales, denominadas también sales cianuradas, como cianuro de sodio, potasio, calcio. El cloruro de cianógeno también es una forma líquida, donde está presente el cianuro. Y esta sustancia se emplea principalmente como fumigante en la síntesis química y en la fabricación del caucho sintético. Este cloruro de cianógeno ha sido propuesto su uso como arma química, por lo tanto la fabricación de este compuesto tiene que ser informada a la OPAC. La OPAC es la organización que se encarga de la prohibición de las armas químicas. La oxidación moderada del ácido cianhídrico lleva a la formación de ácido ciánico, que también es un líquido incoloro, altamente volátil y muy tóxico, que se emplea en el tratamiento térmico de ciertos metales y como herbicida. Siguiente. Bueno, dentro de las fuentes de exposición al cianuro lo podemos encontrar en distintas sustancias, ya sea de origen natural o antropogénico. Algo antropogénico quiere decir que es generado como consecuencia de la actividad del hombre, ya sea, por ejemplo, en el caso de las industrias. Bueno, en su forma natural vamos a tener lo que son los glucósidos cianogénicos, que son sustancias que se encuentran presentes en ciertos vegetales, como por ejemplo en las hojas, en las flores, en ciertas semillas,
Y tenemos una gran variedad de glucósidos cianogénicos, pero acá ponemos el ejemplo de la amigdalina. La amigdalina, cuando uno ingiere partes de estos vegetales, al llegar al intestino, ciertas enzimas bacterianas pueden provocar la hidrólisis de esa molécula y provocar la liberación de cianuro y, dependiendo de la cantidad ingerida, la intoxicación. Después tenemos el gas cianuro, ¿sí? Que este se emplea principalmente como insecticida y raticida, pero también puede ser derivado de la combustión de productos petroquímicos y de la pirólisis de plásticos y ciertos materiales que contengan lana, seda, nylon, poliuretano, entre otros. Al cianuro en forma sólida o líquida, que sería el caso de las sales cianuradas, como les mencionaba, y las soluciones que las contienen, se emplean fundamentalmente en la extracción y limpieza de ciertos metales en minería, y antes se empleaban mucho en el proceso del revelado de fotos. Por lo tanto, había un fácil acceso en su momento. Hay que tener en cuenta que la mezcla de las sales con un ácido va a provocar la liberación de cianuro. En este caso, si estas sales cianuradas son ingeridas por la persona, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico del estómago, también, dependiendo de la cantidad, va a provocar una intoxicación. Después tenemos por último los nitrilos, como el acetonitrilo, propionitrilo, que son sustancias que se emplean principalmente en la industria química, que pueden ser absorbidas principalmente a nivel de la piel o ser inhaladas, pero requiere de un metabolismo previo para provocar justamente la liberación de cianuro. Por lo general, luego de la exposición a estos nitrilos, la sintomatología clínica ocurre con cierto grado de retraso, aproximadamente 12 horas post-exposición, porque justamente requiere de este metabolismo previo. Siguiente, May. Por lo tanto, los usos comunes que presenta el ácido cianhídrico es como rodenticida, fungicida, fertilizantes, metalurgia, en los procesos fotográficos que les mencionaba, en la fabricación del caucho sintético, entre otros usos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es la anatomía del humo de un incendio. El humo de un incendio es el resultado de los productos de combustión, por supuesto, que van a salir o emanar de fuego, ¿sí? Este humo del incendio es la principal causa de morbimortalidad en un incendio, valga la redundancia, y el 80% de las muertes en este tipo de eventos se da principalmente a la inhalación de este humo y a las quemaduras de la vía aérea, más que a las quemaduras de tipo corporales. El humo, en su mezcla de partículas carbonáceas, es decir, partículas que están suspendidas en el aire caliente y gases tóxicos, pueden intoxicar al paciente. En lo que respecta a la composición del humo de un incendio, va a variar mucho dependiendo de qué, del tipo de material que va a entrar en combustión, ¿sí? Pero en la siguiente diapo, Maggie. Bien, como les mencionaba, la composición del humo del incendio va a depender del tipo de materiales que van a entrar en combustión, pero siempre vamos a tener en mayor o menor proporción monóxido de carbono y ácido cianhídrico, que son los gases más tóxicos que tiene el humo porque son los responsables de causar hipoxia tisular. Estos, tanto lo que es el monóxido de carbono como el ácido cianhídrico, se lo denomina gases no irritantes de la vía aérea, pero a su vez son los más peligrosos. Después vamos a tener lo que son los gases irritantes de la vía aérea, como es el ácido clorhídrico, los gases con nitrógeno, fosfógeno, formaldehído y otros aldehídos, benceno, entre otros, que estos lo que van a hacer es contribuir para provocar inflamación, broncoespasmo y en los casos más graves puede llegar a generar edema agudo de pulmón. Después también se va a generar gases asfixiantes simples, como por ejemplo el dióxido de carbono, que es el responsable de desplazar el oxígeno del ambiente y por lo tanto incrementar más la hipoxia del paciente.
Y también dentro de los gases generados de la composición del humo del incendio vamos a tener lo que son las partículas, que serían los hollines de carbón, que si bien son sustancias inertes que carecen de toxicidad, pero pueden incrementar la resistencia de la vía aérea y causar obstrucción. Siguiente diapoma. Bueno, en esta diapositiva básicamente lo que se trata de mostrar es la composición del producto o combustión originado de las alfombras para piso en partes por millón. Y tenemos, por ejemplo, diferentes materiales: acrílico, lana, acrilán, baldosas de PVC, roble rojo. Y bueno, que todas ellas cuando se queman generan, como les mencionaba, distintos tipos de gases, y el ácido cianhídrico como el monóxido siempre están presentes en diferentes proporciones, y podemos observar que la lana es la que mayor cantidad de cianuro genera. Y esto es importante porque en el caso de que algo se esté quemando que contenga esta lana, por ejemplo, que va a generar grandes cantidades de cianuro, y dependiendo de la cantidad de partes por millón de cianuro en el aire inspirado, es donde se van a empezar a volver a ver lo que son los efectos tóxicos. Por ejemplo, se ha demostrado que, por ejemplo, mayor a 50 partes por millón de cianuro en el ambiente ya es tóxico. Aproximadamente 100 partes por millón, la muerte ocurre dentro de una hora de exposición, y más de 300 partes por millón, la muerte ocurre en cuestión de minutos. Bueno, siguiente. Bueno, acá tenemos lo que es la dosis letal. En el caso de ingestión, vamos a tener de 60 a 90 miligramos de ácido cianhídrico, ya provoca la muerte, y más de 200 miligramos de cianuro de potasio también es letal. Siguiente. Bueno, ¿qué ocurre con el cianuro? Lo normal es que las pequeñas cantidades que ingresen, por ejemplo, con la comida, en el caso de que uno haya ingerido glucósidos cianogénicos presentes en algunas partes de los vegetales, lo normal es que pequeñas cantidades se metabolizan en el hígado y se excretan por vía renal y no pasa nada. Pero cantidades mayores va a hacer que el cianuro, que presenta una elevada afinidad por el hierro, principalmente, y otros metales, se van a terminar uniendo al hierro en estado férrico de la mitocondria. Recordemos que la citocromo oxidasa presente en la mitocondria forma parte de una de las enzimas que hace que concluya lo que es el catabolismo del piruvato, de todo lo que es la glucólisis aerobia. Culmina, digamos, en el ciclo de Krebs. Entonces, al unirse, mejor dicho, el cianuro al hierro, evita que la célula capte el oxígeno, ¿sí? Entonces, de esta manera, las células no tienen oxígeno, y los órganos, que si bien se afectan todos los órganos, pero los que son primariamente afectados por ser básicamente dependientes de oxígeno, es lo que es el corazón y el cerebro. Siguiente. Muy bien. Bueno, acá más o menos les comentaba, en lo que respecta a la glucólisis aerobia, lleva a la formación de piruvato. En presencia de oxígeno, ese piruvato va a terminar siendo oxidado para formar acetil-CoA, que va a ingresar a lo que es el ciclo de Krebs. Y luego va a sufrir un montón de oxidaciones que van a llevar a la producción de energía, y como última instancia es lo que les mencionaba, la citocromo oxidasa, en la cual la citocromo oxidasa lo que va a hacer es captar el oxígeno de la sangre para generar dióxido de carbono y agua. Y de esa manera se concluye la formación de grandes cantidades de energía por parte de la célula y el fin del metabolismo aerobio. Pero el cianuro, al unirse a este citocromo, como les mencionaba, evita el uso de oxígeno. Entonces pasan muchas otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, al bloquearse la cadena respiratoria, en su etapa final, las células sí o sí necesitan energía para funcionar. Entonces, empieza a producirse glucólisis anaerobia. El piruvato no puede ser oxidado por el ciclo de Krebs, termina reduciéndose a lactato, que eso en sangre, el acúmulo o la acumulación de lactato lleva a la producción de un cuadro metabólico que seguramente lo vieron, que es la
acidosis metabólica de tipo láctica, ¿sí? Que esto es un parámetro bastante importante y grave, entre otros. Siguiente, Maggie. Bueno, acá, Maggie, vas a tener que ir pasando porque son electrones. Bueno, entonces, como dijimos, el exceso de electrones de la cadena respiratoria pasa por los distintos tipos de citocromo, ¿sí? Para generar ATP y grandes cantidades de energía. Pero el cianuro al unirse evita el uso de oxígeno, no se forma ATP y por lo tanto todo lo que pasaba anteriormente con la alta cantidad de lactato. Listo, May. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Alguna duda respecto a la acción tóxica? ¿Que alguien conteste? Sí, se entiende, profe, todo bien. Ah, bueno, bueno. ¿Qué no se entendió, Leo? ¿Lo vuelvo a explicar? No hay duda. Ah, bueno, listo, listo. Bueno, No, sí. todo bien, profe. Ah, bueno, bueno. Cualquier cosa me paran, chicos, ¿sí? Sí, Bueno, sí. listo. Respecto a lo que es la toxicocinética, bueno, se puede absorber vía oral, ¿sí? Por medio de la ingestión de las sales cianuradas, que habíamos dicho que las sales en contacto con el ácido clorhídrico del estómago promueve la liberación de cianuro y dependiendo de la cantidad produce una intoxicación. También podemos absorber lo que son los glucósidos cianogénicos, que a nivel intestinal, las enzimas bacterianas van a provocar la liberación de cianuro. Así que tenemos también que la absorción puede ser oral. Pulmonar, en el caso de que haya cianuro en el ambiente, ¿sí? Los vapores van a ser inhalados y absorbidos a nivel alveolar. Y también el cianuro en forma de gas puede ser absorbido a través de la piel, ¿sí? Y mucosas. Y esto es importante a partir, como les mencionaba antes, de 100 partes por millón en una hora de exposición, por ejemplo. Y también por vía absorción a través de la piel e inhalatoria, habíamos dicho lo que son los nitrilos y acetonitrilos. Bueno, sigamos, Mike. Bueno, la distribución. Una vez absorbido, ¿sí? El cianuro presenta una elevada afinidad por los glóbulos rojos y se encuentra en una relación de 100 a 1 rojos plasma. El 60% del ion cianuro se encuentra unido a proteínas y de ahí el resto es el que va a estar libre y que va a ejercer los efectos tóxicos. Y el resto se distribuye, como les mencionaba, al resto de los tejidos. Sigamos, Mike. Bueno, ¿qué pasa? Habíamos visto al principio que las pequeñas cantidades de cianuro iban a ser metabolizadas y excretadas por vía renal, ¿sí? Que eso, digamos, era lo normal. ¿Y cómo ocurre este metabolismo? Este metabolismo va a ocurrir en lo que es el hígado por medio de la acción de una enzima denominada yodanasa. Esta enzima utiliza como cofactor tiosulfato. Entonces, como se ve en la imagen, vamos a tener que el tiosulfato, en presencia del cianuro, por acción de la enzima yodanasa, va a formar tiocianato, que es una sustancia mucho menos tóxica, que se va a excretar por vía renal, y sulfito, que es, digamos, lo que queda. Esto en condiciones normales, ¿sí? Con las pequeñas cantidades. Acá el problema lo tenemos con las altas cantidades porque nos quedamos sin dadores de tiosulfato. Entonces, al carecer del cofactor tiosulfato, no se va a producir este metabolismo, entonces el cianuro es ahí donde se va a unir a las ciertas enzimas que presentan metales, especialmente el hierro férrico del citocromo oxidasa, digamos que es el efecto tóxico más importante. Sigamos. Bueno, excreción, como dijimos, el cianuro se va a excretar principalmente bajo la forma de tiocianato en la orina. En el caso que la puerta de entrada a la intoxicación sea inhalatoria, también lo vamos a eliminar a nivel de los pulmones y también se ha demostrado que el cianuro puede ser excretado a través del sudor. Sigamos. Sigamos. Ok. Bueno, etiología médico-legal de las intoxicaciones. Bueno, la intoxicación criminal es bastante raro porque resulta bastante difícil enmascarar el sabor amargo que presentan los productos cianurados. Suicida en su momento ha sido frecuente porque había un fácil acceso a lo que eran las sales cianuradas. Y accidental es la causa
actualmente más frecuente, que se puede dar por intoxicación alimentaria, como les decía, la presencia de glucósidos cianogénicos en ciertos vegetales de consumo, o por intoxicación profesional como consecuencia del uso del cianuro y sus derivados a nivel industrial. Digamos. Bueno, acá en esta diapo tenemos la intoxicación accidental aguda por inhalación de cianuro. Vamos a tener que a bajas concentraciones, que sería no letal, las personas se van a volver en un cuadro de ansiedad, va a haber hiperventilación, dolor de cabeza, mareos, puede haber vómitos. Y lógicamente los síntomas van a mejorar cuando la persona se retira de la fuente de exposición. Digamos, May. Pero a altas concentraciones, un estudio ha demostrado que, por ejemplo, de 0 a 15 segundos se provoca, como les mencionábamos al principio, ansiedad e hiperventilación. De 15 a 30 segundos sobrevienen lo que son las convulsiones. Y de 3 a 5 minutos cesa la respiración y pasado ese tiempo ya hay asístole, es decir, que el corazón ya deja de latir, por lo tanto hay muerte. Sigamos. Bueno, esta es como la diapo anterior, que veíamos lo que eran las dosis letales por ingestión. Como, bueno, la repetimos, de 60 a 90 miligramos de ácido cianhídrico y 200 miligramos de cianuro de potasio. Seguimos. Bueno, la intoxicación crónica no es tan frecuente, pero se ha dado. Y la intoxicación crónica cursa con lo que se denomina neuropatía atáxica tropical, que consiste en una mielopatía, atrofia óptica y sordera, ¿sí? Y además polineuropatía periférica simétrica. También tenemos lo que es la amilopatía al humo del tabaco, porque el cianuro se libera del humo del cigarrillo. Entonces las personas fumadoras crónicas pueden tener disfunción visual. Y también lo que es la atrofia óptica del Leber, se ha demostrado. Sigamos. Bueno, acá en esta imagen podemos ver lo que es la polineuropatía periférica, en el caso de exposición crónica. Sigamos. Bueno, en lo que respecta a algunos ejemplos de catástrofes o situaciones con el cianuro, vamos a tener, por ejemplo, en el año 1978, en las Guyanas, 912 miembros del Templo del Pueblo murieron luego de que su líder emitiera órdenes de asesinato y suicidio, ¿sí? Lo que hacía este hombre era hacer que la gente beba una solución que contenía cianuro. A aquellos que se negaban a beber les disparaban y las madres administraban a los bebés en goteros. El punto es que de los 912 muertos, 276 fueron niños. Sigamos, Mike. Bueno, acá la revista Time lo denominó el culto de la muerte y ahí se puede ver la cantidad de cuerpos en las imágenes. Sigamos. Bueno, y ese es el líder que ordenó semejante cosa. Sigamos. Bueno, y también acá en la Argentina, no sé si ustedes se acuerdan, no eran muy chicos, lo que pasó con el incendio de Cromañón. En el incendio de Cromañón se emplea lo que se empleaba en ese boliche, lo que era la media sombra, que estaba formada por poliuretano, guata, que estas sustancias se emplean principalmente como aislantes de sonido en los boliches, en radios y en todo lo demás. Entonces, cuando la bengala tomó contacto con todo eso y provocó el incendio, la mayoría de los chicos murieron de forma muy rápida porque se liberaron muchísimos gases tóxicos en altas concentraciones de principalmente monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Y especialmente el ácido cianhídrico fue la principal causa de muerte de los chicos, porque justamente esas sustancias generan grandes cantidades, como veíamos al principio en el ejemplo que teníamos. Bueno, otro ejemplo también de tragedias es lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con lo que es Hitler en las famosas cámaras de gas. Esas cámaras de gas tenían cianuro, que ha matado a una gran cantidad de personas. Bueno, sigamos ahí. Profe, discúlpame una pregunta. Profe Eugen. Sí, hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Una pregunta, en esos casos de incendio,
¿La causa de muerte cuál sería? ¿Por intoxicación o física de quemadura? No, es la inhalación de las grandes cantidades de cianuro que el boliche al estar sellado, al ser chico, al estar sellado, y encima cuando eso empezó a arder, todo lo que es el poliuretano, el aguate y qué sé yo, liberaron grandes cantidades de un montón de gases tóxicos, porque viste que se liberan, como mencionaba al principio en el humo de un incendio, 1 millón de gases tóxicos, ¿sí? Pero entre Sí. ellos, principalmente el cianuro y monóxido, y especialmente el cianuro, que se liberó en muchas grandes partes por millón, hicieron que todo ese boliche se convirtiera en una cámara de gas y que los chicos se mueran en forma muy rápida. En realidad no Claro, o sea, se se murieron, mueren por eso sería. se quemaron los chicos, en realidad se murieron intoxicados por cianuro, Bien, principalmente, entre otros gases. Bien, 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 gracias, profe. bueno. Bueno, a nivel laboratorio, bueno, vamos a tener lo que se puede sospechar de la presencia de una intoxicación. Bueno, siempre va a depender de los antecedentes, hay que saber si el paciente ingirió, si estuvo expuesto, no sé, en un lugar donde hubo un incendio, pero bueno, uno medianamente a nivel laboratorio lo que podemos sospechar es por el olor amoníacal. Se puede realizar lo que es el test de Lee-Jones para evaluar el cianuro en el aspirado gástrico. Este test presenta, si bien es rápido, pero es inespecífico porque presenta varios falsos positivos frente a otro tipo de intoxicaciones, por eso es importante indagar qué ha estado ingiriendo el paciente, porque suele dar este test positivo frente a, por ejemplo, intoxicaciones medicamentosas por salicilatos, fenotiacinas, benzo, barbitúricos, pero bueno, si uno sabe más o menos qué ingirió el paciente y le hacemos este test, lo confirmamos. El gol de estándar para la intoxicación del cianuro consiste en dosar los niveles, lógicamente, de cianuro en sangre, ¿sí? Pero esta técnica es bastante compleja, no todos los laboratorios tienen para dosar cianuro y además se demora, que en el momento de la urgencia no es útil. Quizás con el tiempo para confirmar, pero en el momento de la urgencia no. También podemos hacer lo que es la determinación o dosaje de tiocianato en suero o en orina. Una elevación sugeriría una intoxicación por cianuro y esto se realiza por radioinmunoanálisis, enzima inmunoanálisis o inhibición de la hemaglutinación. Bueno, a nivel de los gases arteriales, todos ya vieron análisis clínico 1, así que bueno, más o menos lo podemos deducir. Si hacemos unos gases arteriales, vamos a ver que el pH va a estar bajo, ¿sí? Como les mencionaba antes, porque se producía un aumento de los niveles de lactato. Ese lactato en sangre va a terminar generando acidosis, ¿sí? Y de tipo láctica. Si uno mide el lactato normal es hasta 2, en estos pacientes suele ser más de 10. También, bueno, la PO2 en sangre venosa va a estar elevada, ¿sí? La PO2 y saturación en sangre arterial van a ser normales porque en realidad al paciente no le falta oxígeno, sino que tiene oxígeno pero no lo puede utilizar porque justamente está bloqueado su uso. Bueno, siguiente, May. Bueno, básicamente acá es lo que les mencionaba, se sospecha por medio de los antecedentes, la sangre venosa es roja brillante porque está llena de oxígeno, ¿sí? Recuerden que una de las diferencias entre sangre venosa y sangre arterial es el color. La sangre arterial es bien roja y la sangre venosa es más oscura, ¿sí? Es como, no sé, bordo, violeta, dependiendo de la hora del día, justamente porque está cargada de dióxido de carbono. Bueno, hay acidosis metabólica, como ya les mencionaba. Bueno, el dosaje del cianuro es el diagnóstico definitivo, pero no es útil en el momento de la urgencia, y el test de Lee-Jones que les mencionaba para evaluar la presencia del cianuro en el contenido gástrico en el caso de ingesta. Digamos. Bueno, el tratamiento en el caso de ingestión de cianuro o sales cianuradas vamos a tener que, siempre vamos a tener que tratar de evitar que la sustancia se siga absorbiendo, ¿sí? Entonces se puede realizar, dependiendo del estado del paciente, una aspiración nasogástrica, la administración de carbón activado, lavado gástrico, inducción al vómito, ¿sí? Que esto ya lo va a hacer el médico. Sigamos.
Bueno, dentro de los antídotos tenemos dos tipos de antídotos específicos para este tipo de intoxicación. Vamos a tener fármacos que contienen cobalto, porque no sé si les dije al principio, pero como les mencionaba, el cianuro presenta una elevada afinidad por el hierro en estado férrico, ¿sí? Y por otras enzimas o proteínas o lo que fuere que contengan ciertos metales. Entre ellos el cobalto. El cobalto lo vamos a encontrar en hidroxicobalamina o vitamina B12, ¿sí? Bueno, vamos a tener que, ese por un lado. Después vamos a tener fármacos formadores de metahemoglobina, todos ya vieron análisis clínicos, y sabemos que la hemoglobina, el hierro, mejor dicho, de la hemoglobina, está en estado ferroso, ¿sí? Entonces, vamos a administrar para este caso ciertas sustancias que van a oxidar ese hierro para convertirlo en hierro en estado férrico, y el hierro en estado férrico unido a la hemoglobina recibe el nombre de metahemoglobina, ¿sí? Bueno, ahí sigamos, ahí tengo dibujitos para explicar. Bueno, en el caso de los fármacos que contienen ¿sí? Se cortó en general, parece. ¿En dónde me quede? Bueno, listo. Bueno, tenemos, entonces como habíamos mencionado, los fármacos que contienen cobalto, ¿sí? Bueno, hemos dicho la vitamina B12, que es el antídoto de elección, especialmente en pacientes críticos, y el producto generado es un producto inocuo que se secreta por vía renal, ¿sí? Bueno, vamos a tener que el fundamento, básicamente, es que la vitamina B12 posee cobalto. El cobalto presenta afinidad por el cianuro, o al revés, el cianuro presenta afinidad por el cobalto, presente en este caso en la vitamina B12. Entonces, la administración de vitamina B12 lo que va a hacer es extraer el cianuro que está unido al hierro en estado férrico de la mitocondria, y al unirlo se va a terminar generando cianocobalamina, que es, como les mencionaba, el producto inocuo que se secreta vía renal. Digamos. ¿Se entendió el anterior? Bueno, sigamos, Maggie, porque esto es básicamente lo anterior. Bueno, y por otro lado tenemos los fármacos formadores de metahemoglobina. Entonces dijimos que el hierro que se encuentra presente en la hemoglobina se encuentra en estado ferroso, porque de ese modo facilita el transporte de oxígeno y la liberación del mismo a los tejidos. Entonces yo puedo administrar ciertos tipos de fármacos que van a oxidar ese hierro y convertirlo en estado férrico para formar metahemoglobina. Entonces, el hierro en estado férrico de la metahemoglobina va a competir y extraer el cianuro que está unido a la citocromo oxidasa. Y de esta manera se va a formar cian-metahemoglobina. Este complejo, ¿sí?, de cian-metahemoglobina va a ir al hígado. En el hígado se va a liberar el cianuro y la metahemoglobina por un lado. Va a haber enzimas que se van a encargar de reducir el hierro de la metahemoglobina para formar hemoglobina de nuevo. Y ese otro cianuro va a ser metabolizado por la enzima yodanasa, a la cual yo voy a administrarle al paciente dadores de tiosulfato, que es el cofactor, para que de ese modo se forme tiocianato que se excreta por vía renal. Sigamos, Maggie, porque tengo una diapo donde explica todo esto. No, la otra. ¿Otra? Bien. Entonces, dijimos que el cianuro, acá despacito, el cianuro se encuentra unido a la citocromo oxidasa. Nosotros vamos a administrar nitrito de amilo, seguimos ahí, y por otro lado tenemos el hierro en estado ferroso de la hemoglobina. Entonces, el nitrito de amilo va a oxidar el hierro de la hemoglobina para formar metahemoglobina. Sigamos. Después administramos de nuevo nitritos, terminamos de formar grandes cantidades de metahemoglobina que va a extraer el cianuro de la mitocondria. Vamos a añadir los tiosulfatos.
que después van a ir al hígado, como les mencionaba, y van a formar tiocianatos, se va a excretar en forma inocua a nivel renal. Bueno, de esto, volvé al anterior. Bien, de esto, ¿qué es lo importante? Si bien este es el método que más comúnmente se emplea, pero tiene la desventaja de que, obviamente, la metahemoglobina es una sustancia que no puede transportar en forma adecuada el oxígeno, entonces se corre mucho riesgo en pacientes críticos, ¿sí? Pero bueno, si no hay... No, sí, se volvió a cortar. No, no, para todo parece que es. Hola, ¿siguen ahí? Y no sé qué pasa, pero bueno, ya estamos ya. ¿Se entendió lo anterior? ¿Alguna duda? ¿Cómo? Ah, no, 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 sí, estoy. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la anterior para continuar? No, profe. No, profe, de mi parte. Bueno, ¿se entendió? Sí. Sí, Bueno, profe, sí. bueno, sí, es un tema bonito. Bueno, sigamos, May. Intoxicación por fósforo. Bueno, ahí está. Ok. Bueno, al fósforo lo podemos encontrar en distintas formas, como por ejemplo fósforo metaloide, fósforo blanco, que este se solía emplear en su momento en pirotecnia, industria química, en la fabricación de la lámpara de los mineros, por ejemplo, y en la fabricación de pastas fosforadas que se emplean como raticidas. El fósforo rojo se obtiene por calentamiento del fósforo blanco y es mucho más inocuo, ¿sí? Y este fósforo rojo se emplea en la fabricación de cerillos de mayor seguridad, que son los comúnmente fósforos que usamos para prender la cocina. La fabricación de fosfatos, polifosfatos, que se emplean como detergentes, por ejemplo. En la fabricación de balas trazadoras e incendiarias, agente reductor de ciertas reacciones y en algunos fuegos artificiales. Las sales inorgánicas de fósforo, que tenemos lo que son los fosfuros de calcio, aluminio, zinc, se emplean principalmente en la agricultura como insecticidas. Los derivados halogenados de fósforo, como tricloruro, pentacloruro y oxicloruro, perdón, se emplean como gases de combate sofocantes.
Y el hidrógeno fosforado también es sumamente tóxico, pero se emplea, por ejemplo, en la fabricación de juguetes detonantes como insecticidas, rodenticidas, bueno, entre otras aplicaciones. Sigamos, May. Bueno, no, volvamos, May. Este ya es el mecanismo de acción. Me había olvidado. Bueno, de todos estos fósforos, digamos, el más relacionado, con el que vamos a hablar un poquito, es con respecto al fósforo blanco, ¿sí? Bueno, pero vamos a hacer primero una comparación con el fósforo rojo. Bueno, porque a su vez es como que el fósforo rojo vino a reemplazar al fósforo blanco por la toxicidad que tenía. El fósforo rojo es una sustancia que no es volátil, no es soluble, no se absorbe, por lo tanto no es tóxico si se ingiere, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con el fósforo blanco, que es una sustancia altamente volátil, quema por contacto, y si se lo ingiere es extremadamente tóxico. Como les mencionaba, a este fósforo blanco antes se lo empleaba en la fabricación de raticidas, también de los famosos fósforos, pirotecnia, entre otras aplicaciones, pero como raticidas es como que se ha producido el mayor número de casos de intoxicaciones, especialmente en el caso de los niños, porque estos raticidas se empleaban más que nada como cebo, venía como la forma de una pasta que se agregaba. Uno le agregaba un pedazo de pan o queso y esto se empleaba como cebo para matar ratones. Entonces, la mayor parte de accidentes ha sido en el caso de niños. Bueno, ahora sí, sigamos, May. Bueno, el mecanismo de acción del fósforo lo que hace es que inhibe todas las oxidaciones celulares porque interfiere con las fases anaeróbicas de la respiración celular. Básicamente lo que hace es bloquear la vía del glutatión. A nivel orgánico, el fósforo, el efecto se ejerce a nivel del hígado provocando citólisis. Esta citólisis va a llevar a una alteración, por supuesto, del metabolismo de glúcidos, de lípidos, y una hidrólisis grasa que va a terminar generando acidosis. Al ser el hígado principalmente afectado, vamos a tener que, sabemos que el hígado es el principal órgano que se encarga de los procesos de síntesis, especialmente de factores de coagulación, como por ejemplo la síntesis de protrombina y fibrinógeno. Al estar alterada su función o haber destrucción hepática como consecuencia del fósforo, esa síntesis se ve perjudicada, entonces va a generar una reducción de la síntesis de protrombina y fibrinógeno que va a terminar generando trastornos en la coagulación sanguínea, trastornos de tipo hemorrágico. Eso en el caso de que uno ingiera o el fósforo se absorba, mejor dicho, a gran escala. Termina afectando fundamentalmente el hígado. Como les mencionaba antes, el fósforo blanco también es una sustancia que quema por contacto, ¿sí? Y esto puede llevar a producir quemaduras también de segundo o tercer grado. Y si la exposición o la intensidad de contacto es lo suficientemente fuerte, va a haber absorción y generar todos estos síntomas a nivel del hígado que les mencionaba. Sigamos. Bueno, en el fósforo lo que vamos a tener en el caso de la intoxicación aguda, esto actualice un poquito. Vamos a tener en la intoxicación aguda, acá no está detallada, pero yo se las digo, como ustedes graban las clases, después lo van a tener que desgrabar. Vamos a tener un primer periodo, en el caso de ingesta, ¿sí? Vamos a tener un primer periodo de tipo gastrointestinal que menciona acá. ¿Qué quiere decir? Siempre que uno ingiere una sustancia cáustica o tóxica, como en este caso el fósforo, siempre va a haber un cuadro gastrointestinal que va a estar caracterizado siempre por los mismos síntomas o signos. ¿Qué sería? Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ¿sí? Pero en este caso del fósforo se le añade, ¿sí?, lo que son los sangrados, el vómito con sangre y la rectorragia, ¿sí?, como consecuencia de la alteración en la coagulación sanguínea. También vamos a tener que se ha demostrado que el fósforo, en el caso de absorción sistémica, ejerce un efecto miocárdico directo, por lo que produce alteraciones cardíacas en una primera fase, y también a nivel tubular
genera un daño a nivel renal tubular, va a generar un daño también de tipo directo y esto va a llevar a una insuficiencia renal aguda. Entonces ya más o menos con todos esos datos ustedes se pueden imaginar, que vamos a hacer todos bioquímicos, qué vamos a encontrar en el laboratorio. ¿Sí? A ver, quisiera que alguno de ustedes me diga si, supónganse, viene un paciente con toda la clínica gastrointestinal, vómitos, náuseas, dolor abdominal, sangrado. Ustedes le hacen un laboratorio y quiero que me digan, por ejemplo, cómo esperarían encontrar las enzimas hepáticas, la función renal y el cuadro ácido-base. Esa es una pregunta para ahora. Las enzimas estarían todas aumentadas y en el Exacto. caso del estado ácido-base estaría, si no me equivoco, estaría en una acidosis metabólica. Ajá, muy bien. ¿Y la función renal? Si le hago urea y creatinina. También aumentadas por el daño en el túbulo renal. Exacto, no se va a filtrar, la urea la crea, por lo tanto van a aumentar a nivel sanguíneo. Perfecto. Bien. Ay, perdón, se me fue de nuevo. Perdón, se me fue otra vez. ¿Me escuchan ahí? Fuerte y claro me tienen que decir. Bueno. ¿En dónde me quedé? En la segunda fase, la segunda etapa. ¿Ahí me quedé? Bueno, me quedé ahí. Bueno, ok, bueno, en aquellos pacientes, bueno, entonces, en aquellos pacientes que pueden evolucionar a una segunda fase, que puede ser una recuperación total, en aquellos casos que no hayan ingerido una dosis lo suficientemente alta, o pueden evolucionar a la segunda fase ya con todos los signos de la citólisis hepática, donde íbamos a tener ictericia, hígado agrandado, oligoanuria como consecuencia de la insuficiencia renal aguda, trastornos en la conducta por el aumento de la urea, ¿sí? Que termina generando una encefalopatía hepática, ¿sí? Y eso a su vez puede llevar al paciente a coma. Bueno, y normalmente la mayoría de los pacientes que evolucionan a este cuadro ya de citólisis hepática, ya, bueno, fallece, ¿sí? Como consecuencia de una falla multiorgánica y los trastornos de la coagulación. Bueno, en el caso de que, bueno, como les mencionaba, todo este cuadro de intoxicación aguda es en el caso de que la persona haya ingerido la sustancia cáustica, ya sea el cebo para rata o alguna cerilla en su momento o lo que fuera. Y como les mencionaba, al ser una sustancia volátil, ¿sí? Que dijimos que quemaba, en el caso de contacto dérmico, se producían las quemaduras de segundo a tercer grado dependiendo de la intensidad de contacto. Bueno, y en el caso de las intoxicaciones crónicas, no son muy comunes o no han sido muy comunes y presentan una sintomatología bastante variada, como por ejemplo anemia, decaimiento general, trastornos digestivos y urinarios. Bueno, sigamos. Bueno, entonces a nivel laboratorio, si el paciente está vivo, va a tener todos esos valores que si nosotros trabajamos en un laboratorio de rutina y nos llegara un caso así, más o menos podemos especular cómo le va a ir dando todo. Y en el caso que el paciente fallezca, bueno, se pueden tomar muestras de vísceras, y en el caso de los cadáveres, vómitos y orina, ¿sí? Para dosar el fósforo, ¿sí? Bueno, eso es todo. Bueno, el antídoto, bueno, no hay antídoto específico en el caso de esta intoxicación. El tratamiento es sintomático, ¿sí? A evitar que se siga absorbiendo el fósforo, como todo. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de que los pacientes evolucionen a una insuficiencia renal aguda,
y que necesite, el médico le va a hacer diálisis. En el caso de que haya una falla hepática muy comprometida, un trasplante hepático, bueno. Y el resto del tratamiento es para reponer, por ejemplo, el volumen perdido por el tema de la diarrea, ¿sí? Los vómitos, que suelen ser bastante copiosos, como toda intoxicación cáustica. Acomodar lo que es el equilibrio ácido-base del paciente, bueno, esas cuestiones. Pero ya eso más que nada lo ven los médicos, que se encargan de esas cuestiones. Sigamos. Bueno, ¿se entendió alguna duda? Sí, se entendió, profe. Todo bien. Muchas gracias, Gómez, muchas gracias. Bueno, por último vamos a ver lo que es la intoxicación por solventes. Seguimos. Bueno, la intoxicación por solventes y sus vapores se producen principalmente a nivel laboral, ¿sí? Más que nada a nivel industrial, que es donde se encuentran o se manipulan este tipo de sustancias y es mucho más frecuente lo que es las exposiciones prolongadas a concentraciones tóxicas. También se han dado casos o se han reportado casos de intoxicación de tipo doméstica, ya sea por accidente, ¿sí? Confusiones en el caso de los niños, o voluntarias porque se suelen emplear estos disolventes como sustancias de autólisis, es decir, para provocar suicidio, o como droga de abuso. Los disolventes orgánicos, normalmente todos ellos son sustancias que a temperatura ambiente son líquidos, pero siempre pueden desprender vapores. Normalmente estos vapores que desprenden los solventes son mucho más pesados que el aire, por eso siempre están lindando cerca del suelo, perdón. La puerta de entrada a la intoxicación puede ser vía ingestión, absorberse a nivel intestinal, puede ser vía inhalatoria por aspirar estos vapores y también, como son sustancias muy liposolubles, puede haber absorción a través de la piel y también eso contribuir a la intoxicación. Todos los disolventes orgánicos son sustancias tóxicas, chicos, pero la toxicidad de cada uno de estos solventes va a variar de acuerdo al tipo de compuesto del cual se trate. Es imposible ver todos los tipos de solventes, solamente vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, como les mencionamos en esta diapo, entonces todos los solventes son sustancias liposolubles, son sustancias de amplio uso industrial. A mayor solubilidad en lípidos, mayor penetración a través de la piel, por lo tanto mayor efecto tóxico y una mayor distribución, ¿sí? Como les mencionaba. Cuando son inhalados, estas sustancias son sustancias muy liposolubles que rápidamente atraviesan las membranas alveolares, pasan a sangre y van a los tejidos más irrigados, que son ricos en lípidos, especialmente sistema nervioso central, que es ahí donde ejercen sus efectos tóxicos. Sigamos. Bueno, dentro de algunos ejemplos, son un montón, pero bueno, acá menciono algunos. Por ejemplo, tenemos el sulfuro de carbono que se emplea como pesticida, tetracloruro de carbono que está en quitamanchas e insecticidas, cloruro de etilo en la gasolina, alcohol metílico en los aceites de motor y refrigerantes, la acetona que se encuentra presente en los quitaesmaltes, bueno, toluol en tintes, entre otros. Digamos. Bueno, respecto a la toxicocinética, bueno, dijimos que lo podemos absorber por vía respiratoria y dérmica y en los niños es común la vía oral, lo que es la vía respiratoria y dérmica principalmente en las exposiciones industriales donde se manipulan estos solventes. Distribución. La distribución es siempre mucho mayor en los tejidos ricos en lípidos, ¿sí? Como por ejemplo tejido adiposo, sistema nervioso, hígado. El metabolismo es variable porque algunos solventes pueden eliminarse, ya sea en el caso de inhalación, que también la puerta de eliminación sea la vía inhalatoria, pero algunos solventes cuando son absorbidos requieren, por ejemplo, un metabolismo hepático que genere una serie de oxidaciones celulares para generar compuestos más hidrosolubles que puedan ser excretados por vía renal sin ser reabsorbidos.
Bueno, eso por un lado. Y la eliminación, bueno, gran parte, en el caso de la puerta de entrada, como les decía, inhalatoria, va a ser también la vía respiratoria, y aquellos que requieran de metabolismo, la vía renal. Sigamos. Bueno, el mecanismo de acción de los solventes es este que vemos acá. Al inicio, todos los solventes, como van a actuar en el sistema nervioso central, al inicio todos van a estimular la liberación de catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Nora, adrenalina, entre otros. Dopamina. Todos son depresores del sistema nervioso central, ¿sí? Y producen dependencia psíquica y en algunos hasta física. Esto ya me imagino que vieron con el profe. ¿Alguien me puede explicar lo que es la dependencia psíquica? ¿Alguien? Sí. Ujú. Sí, sí puede ser. Sí, sí. La dependencia psicológica está bien, May, gracias por tu aporte. La Puede dependencia ser el psicológica, mecanismo de recompensa, que espera. ¿cómo? ¿Gómez? Mecanismo de recompensa. Bueno, sí. Sí, sí, pero básicamente, o sea, a grosso modo, como para que se entienda, la dependencia psicológica es cuando ya la persona, en la persona, mejor dicho, está instaurado el, el comportamiento de búsqueda de la droga, como por ejemplo una persona que fuma, también es una droga, pero bueno, no un solvente, obviamente, pero les doy ese ejemplo, una persona que fuma, se queda sin cigarrillos y necesita ir a comprar más, lo necesita, es increíble. Y la dependencia, sí, perdón, la dependencia física es cuando ya el organismo necesita de X droga para poder funcionar en forma normal. La ausencia de la droga lleva a un síndrome de abstinencia que presenta, claro, bien, leo los cambios fisiológicos. La ausencia de la droga desencadena en un síndrome de abstinencia que cursa con una intensa sintomatología, como por ejemplo en los adictos al alcohol me ha tocado ver personas alcohólicas crónicas, que han estado con el famoso delirium tremens, que es justamente el síndrome de abstinencia en ellos, o sea, convulsiones, sudoración, increíble. Fue muy impresionante verlo. Y bueno, y es justamente porque el cuerpo lo necesita, ¿sí? Bueno, y si la persona está consciente, es esa necesidad de búsqueda en el caso de la dependencia psicológica. Bueno, entonces, estos solventes, conclusión, dicho de otra manera diría el profe, estos solventes, si bien se emplean en la industria con todos los fines que vimos en la diapo anterior, pero también se emplean como sustancias de droga de abuso algunos. Entonces, bueno, por eso ocurren estos casos de dependencia. Sigamos. Bueno, acá vamos a ver el caso del tolueno. Antes el tolueno estaba presente, ahora ya no, en lo que era el Poxyram, que era un pegamento para zapatos. Bueno, este tolueno tiene efectos que produce cardiotoxicidad, efecto neurotóxico, cancerígeno, a esto más que nada a nivel crónico. Y bueno, por inhalación, bueno, lo que se hacía, o lo que no sé si actualmente se hace, pero bueno, en el tolueno lo que es era colocar la pasta en el interior de varias bolsas plásticas para evitar la corrosión y aspirarlo, ¿sí? Porque justamente es un solvente volátil. Entonces, como toda droga de abuso que es altamente liposoluble, que llega en altas concentraciones y en forma rápida al sistema nervioso central, termina generando excitación, sensación de bienestar que dura pocas horas, euforia, ¿sí? Y en los casos más graves puede producir, dependiendo de la dosis, paro cardíaco y respiratorio o muerte súbita. En el caso de ingesta, como toda sustancia cáustica, va a producir náuseas, vómito, diarrea.
En el caso de el tolueno ser utilizado como droga de abuso, como se ve en la imagen, la muerte de las personas drogadictas puede ser causada por asfixia, en la cual se reemplaza los humos inhalados al oxígeno, sofocación por el bloqueo, ¿sí?, que hay del aire, bolsa plástica y todo lo demás, o por broncoaspiración, que estos pacientes llega un momento en que quedan inconscientes, vomitan y se asfixian o se ahogan, mejor dicho, con su propio vómito. Así que bueno, esas pueden ser las principales causas de muerte en el caso de que el tolueno sea empleado, como en este caso del ejemplo, como droga de abuso. ¿Alguna consulta, pregunta? Bueno, sigamos, May. Bueno, a nivel laboratorio, lo que se puede hacer es lo que es la microdifusión de Conway, que eso ya lo deben haber visto o lo van a ver, y cromatografía gaseosa en líquidos biológicos. Bueno, eso es todo, chicos, con respecto a intoxicación por tóxicos volátiles. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? Bueno, seguimos entonces. Vemos este teórico que es cortito y ya terminamos. Bueno, vamos a ver ahora intoxicación por alcaloides. ¿Me aguantan un segundito? Ahí estoy con ustedes. Bueno, vamos a ver ahora intoxicación por alcaloides, específicamente estricnina, atropina y nicotina. Seguimos. Bueno, los alcaloides son sustancias venenosas que se extraen de ciertas plantas, contienen nitrógeno y por lo general son activas a la luz polarizada. La mayoría de estas sustancias son insolubles en agua o muy poco solubles. Tenemos una gran cantidad de alcaloides, como por ejemplo la colina, muscarina, efedrina, nicotina, pilocarpina, atropina, cocaína, morfina, codeína, entre otros. Pero bueno, nosotros vamos a ver solamente 3. Sigamos. El resto creo que lo vieron con el profe Lain. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por intoxicación por estricnina. La estricnina se presenta como un polvo blanco, cristalino, incoloro y de sabor amargo. Y proviene de ciertas plantas de la familia de las loganáceas. El nombre de la planta es Strinus nux vomica o nuez vomica. La estricnina se encuentra en el interior de los frutos, que a su vez están en el interior, en las semillas que están en el interior de los frutos de la planta. Sigamos. Bueno, la estricnina se ha empleado principalmente como mata ratas, ¿sí? Así que por eso hay la imagen. Pero también ha sido utilizada como adulterante de ciertas drogas ilícitas como cocaína, heroína y anfetamina,
por el sabor amargo y por la característica de tener un cierto poder de anestésico local. Sigamos. Bueno, la forma de intoxicación, vamos a tener que el envenenamiento suicida es el más común cuando se puede disponer de la droga. El envenenamiento criminal no es tan frecuente porque también resulta bastante difícil enmascarar el sabor amargo de estas sustancias. Y la intoxicación accidental es la más común en el caso de los niños. Sigamos. Bueno, acá en este ejemplo lo leemos. En el año 1987 en Estados Unidos se reportaron 1,000,000 y pico de casos de intoxicaciones, de las cuales 140 fueron por estricnina. Y de estas 140, 87 casos fueron por ingestión accidental o intencional de rodenticidas, en el caso de suicidio, constituyendo un menor número de casos de insuflación nasal o uso intravenoso de drogas ilícitas o adulteradas. Acá, digamos, demuestra el uso como adulterante de drogas de la estricnina. Sigamos. Sigamos. Bueno, toxicocinética. La puerta de entrada a la intoxicación puede ser vía oral, es decir, que uno ingiera, en el caso de estos cebo para ratas, vía respiratoria, en el caso que esté siendo que se adultera algún tipo de droga, en el caso de estas personas que la consumen, o por vía intravenosa en el mismo ejemplo. Una vez absorbida, va a ser distribuida por el resto de los tejidos, pero principalmente en el sistema nervioso central, que es donde ejerce el efecto. Se metaboliza en el hígado y se elimina en la orina en forma de metabolitos principalmente, y de un 5 a un 20% en forma intacta. La estricnina por lo general tiene un pK alcalino, por lo tanto se va a excretar mucho mejor en orinas de tipo ácida, porque de ese modo va a haber una mayor proporción de formas hidrosolubles que no van a ser reabsorbidas. Sigamos. Bueno, el mecanismo de acción, la estricnina actúa en forma selectiva en el sistema nervioso central, bloquea al neurotransmisor glicina, que es un neurotransmisor de tipo inhibitorio, tanto a nivel cerebral como espinal. Entonces, al inhibir la inhibición, por así decirlo, da como resultado un cuadro de hiperexcitación. Digamos. Entonces, bueno, listo. El cuadro clínico, bueno, luego de la ingestión de estricnina va a haber agitación, inquietud, dificultad para respirar, convulsiones, espasmos faciales, espasmos de brazos y piernas, arqueo de cuello y espalda, como se ve en la imagen, esa posición rígida, dura. Eso se debe a las convulsiones, ¿sí? Y tensión en la mandíbula y orina oscura, porque al estar los músculos tanto tiempo en convulsión o en contracción, relajación, se rompen las fibras musculares y genera lo que se denomina la rhabdomiólisis, que ya sabemos que la mioglobina se elimina vía renal, lo que va a dar lugar a la orina oscura. Bueno, sigamos. Bueno, la muerte de los pacientes por lo general ocurre porque, como les digo, la glicina es un neurotransmisor inhibitorio. Al inhibirse por la estricnina, se produce hiperexcitación, que se traduce en esos espasmos musculares, y entre esos espasmos musculares hay fases de relajación, ¿sí? Y lo más peligroso es cuando se alteran los músculos respiratorios, porque cuando están los espasmos musculares de los músculos respiratorios pueden durar mucho tiempo, lo que lleva a producir asfixia, ¿sí? O daño cerebral. Por eso acá en este diapo dice que si el paciente sobrevive luego de las 24 horas, luego de la intoxicación, puede que se recupere. Y hay que evaluar lo que es el daño cerebral a causa de la hipoxia, por esas contracciones de los músculos respiratorios que les decía, o muerte por asfixia como consecuencia de esos espasmos. Bueno, sigamos. Bueno, el diagnóstico consiste en determinar el contenido de estricnina, ya sea en contenido gástrico, sangre u orina. La concentración tóxica en sangre es de 1 mg/litro, digamos. Y bueno, no hay antídoto específico para la intoxicación por estricnina.
El tratamiento se basa, como todo, en el caso de vía digestiva, evitar que el fármaco se siga absorbiendo y el resto del tratamiento es sintomático. Tiene que haber un tratamiento para los espasmos musculares, para las convulsiones, bueno, y esas cuestiones, que eso ya se encarga el médico. Sigamos. Bueno, después tenemos lo que es la intoxicación por atropina. La atropina es otro alcaloide que se encuentra en plantas de la familia de las solanáceas, denominada principalmente la planta Atropa belladona, y también se encuentra en los frutos de la planta. La atropina tiene la característica que a nivel de los ojos produce midriasis. La midriasis, recordemos que es la dilatación de la pupila. Sigamos, Maggie. Bueno, el mecanismo de acción, ya esto lo saben porque lo vieron en fármacos, ¿sí? La atropina es un anticolinérgico, ¿sí? Es un antagonista competitivo ¿de quién? De la acetilcolina, y produce lo que es parálisis de todo el sistema nervioso, especialmente el sistema parasimpático, a nivel periférico. Y como les mencionaba, anticolinérgico, antimuscarínico. Digamos. Bueno, dentro de las acciones que hace la atropina, vamos a tener a nivel del aparato digestivo, produce una reducción de la secreción salival, reduce la secreción de ácido clorhídrico, retrasa el vaciamiento gástrico. A nivel cardiovascular va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, vasodilatación. Sistema ocular es la midriasis, que le decía, que es la dilatación de la pupila, la cicloplejía, que es el trastorno en la acomodación del ojo, ¿sí? Y a nivel respiratorio va a disminuir la secreción de glándulas mucosas de nariz, boca, faringe, lo que se traduce en sequedad en mucosas, y va a provocar una relajación de la musculatura respiratoria. Digamos. Bueno, dentro de los usos clínicos que presenta la atropina, porque presenta uso farmacológico, vamos a tener los efectos oftalmológicos, que se suele emplear atropina para el examen de fondo de ojo para justamente dilatar la pupila y poder efectuar ese estudio. A nivel cardíaco se suele emplear en pacientes con bradicardia y con bloqueo auriculoventricular. A nivel de pacientes con trastornos gastrointestinales, principalmente en el tratamiento de úlceras pépticas y síndrome de intestino irritable, digamos. Bueno, dentro de las formas de intoxicación, el envenenamiento suicida y homicida no es muy frecuente. El envenenamiento accidental ha sido el más frecuente y podemos tener 3 casos. Medicamentoso, que es lo más frecuente. Intoxicación alimenticia por comer partes de la planta. ¿Sí? La intoxicación fortuita es por comer animales que hayan consumido la planta. ¿Sí? Digamos. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas dijimos que la atropina provocaba un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que se va a traducir en taquicardia. Produce vasodilatación cutánea, lo que se traduce en enrojecimiento facial. Inhibe las secreciones de todo tipo, por lo tanto va a haber sequedad en mucosas. Y la dilatación de la pupila, que es lo que mencionábamos, que es característico de este tipo de intoxicación. Sigamos. Bueno, el antídoto específico es la fisostigmina. La fisostigmina, refresquemos un poco fármaco, es un anticolinesterásico. Recordemos que en condiciones normales la acetilcolina liberada del terminal sináptico es rápidamente degradada por la enzima acetilcolinesterasa, ¿sí? En este caso, la fisostigmina es un fármaco, que inhibe la enzima acetilcolinesterasa, entonces toda la acetilcolina que va a ser liberada del terminal sináptico va a empezar a acumularse en el espacio sináptico para actuar con los receptores y producir un efecto específico, ¿sí? Bueno, en este caso se emplea este tratamiento como antídoto para la intoxicación por atropina, porque la atropina ya dijimos que era un antagonista de la acetilcolina que desplaza la misma de los receptores. Entonces, si nosotros con este fármaco evitamos la enzima que la degrada, vamos a lograr justamente que se acumule la acetilcolina, que desplace a la atropina de la unión con los receptores y que ejerza el efecto opuesto de la atropina. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Sí, Gómez?
Hágame carita, porque lo único que tiene la cámara Sí, prendida. Muy bien. sí, sí, profe. Excelente, sigamos. Bueno, también tenemos lo que es la burundanga. La burundanga también la vieron en fármaco como escopolamina, que también es un anticolinérgico como la atropina, pero la burundanga, como comúnmente se llama cuando uno la quiere emplear con fines delictivos, es una droga que se denomina que anula la voluntad, porque se suele emplear diluido con bebidas alcohólicas, parches colocados sobre la piel o colocados sobre los cigarrillos, y produce amnesia parcial, visión borrosa y se queda en la boca. Y se utiliza justamente para cometer delitos, ya sea robo, abusos sexuales en las víctimas. Hubo hace un par de años atrás, hace como 2 años atrás, una fiesta, no me acuerdo, en Europa, donde se veía como los chicos le ponían atropina a las bebidas de las chicas. No sé si pudieron ver ese video, no me acuerdo exactamente dónde era, pero ahí había sido mucho, digamos, el boom de tener conciencia y cuidado de no recibir bebidas de extraños y todo lo demás. Bueno, sigamos. Bueno, y por último tenemos lo que es la nicotina. Bueno, la nicotina es un compuesto de sabor amargo que lo vamos a encontrar principalmente en las hojas del tabaco. La intoxicación por nicotina va a ocurrir como consecuencia de su consumo excesivo. Y estos tipos de intoxicación generalmente ocurre en forma aguda, principalmente en niños que accidentalmente ingieren ya sea chicles con nicotina, parches con nicotina, que se encuentran en aquellas casas de aquellas personas que quieren dejar de fumar y que emplean estos métodos paliativos. Sigamos. Sigamos. Bueno, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, como más o menos mencionábamos, en el tabaco de mascar, cigarrillos, en los parches transdérmicos, en el tabaco de pipa, entre otros. Sigamos. En algunos insecticidas también se emplea. Sigamos. Bueno, se absorbe fácilmente por vía digestiva en el caso de ingesta. También se absorbe, por supuesto, vía respiratoria y cutánea con los cigarrillos, ¿sí? La absorción tiene acción directa con el pH, ¿sí? Quiere decir que en el caso de ingesta, la nicotina se va a absorber mucho mejor a nivel intestinal, donde el pH es un poco más alcalino y de ese modo, ya saben por fármaco, que vamos a tener mayor proporción de formas liposolubles que van a ser absorbidas, y por eso a la inversa se va a excretar bien la nicotina en orinas ácidas, ¿sí? Porque justamente predomina la forma hidrosoluble. Bueno, y también se ha demostrado que se secreta con la leche materna, por ejemplo, en aquellas mujeres que fuman y le dan el pecho a sus hijos. Sigamos. Bueno, el mecanismo de acción, la nicotina es una agonista de los receptores nicotínicos, inhibe la acción de ciertas enzimas como la MAO-B, que es la monoaminooxidasa, que se encarga de degradar ciertos neurotransmisores. A nivel central estimula el centro respiratorio, también puede producir vómitos y tiene acción antidiurética. Es decir, que inhibe. Bien, sigamos. No, volve a la anterior. Ahí está. Bueno, en el caso de ingesta, pásala. Ok, ahí. En el caso de ingesta, como todo, por sustancia, vamos a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. A medida que se va absorbiendo, va a aparecer lo que es la sudoración y taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la salivación y el moco bronquial, espasmos musculares con temblores, aumento de la frecuencia cardíaca que lleva a taquicardia, convulsiones que puede desembocar en colapso circulatorio. Y la muerte puede producirse por falla respiratoria como consecuencia de la parálisis central y bloqueo periférico de los músculos. Sigamos. Bueno, obviamente el tratamiento, en el caso de ingesta, como todo, evitar que el fármaco se siga absorbiendo. Y el resto de tratamiento sintomático. Sigamos. Y creo que eso es todo. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ya terminamos, chicos. Quería preguntarle si el próximo teórico del viernes 2
Puede ser a las 6 de la tarde, así me voy desocupando un poco más temprano, o se les complica. O lo consultan entre ustedes y después Maggie me manda un mensajito. ¿Qué les parece? Sí, profe, ahí lo vemos en el grupo. Bueno, dale, porfa, así nos desocupamos temprano. Porque el próximo teórico ya es todo lo que es metales e intoxicación por alimentos y eso es bastante largo también. Así que, bueno, si bien creo que el profe me dijo que no entraba en el parcial, pero bueno, igual en el final sí. Bueno, bueno chicos, ¿se entendió? ¿Les gustó? ¿Fue claro? ¿Sí? Bueno, bueno, ya estamos. Sí, profe, Entonces, todo claro. los dejo en libertad si siguen estudiando. Bueno, Gracias, sean profe, libres. nos vemos. Buenas Nos noches. vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chao, gracias, hasta luego. Hasta luego, señor.